¿Te gustaría que Dios te hablara hoy? Sí. ¿Y sabes algo? A veces suena como tan familiar el decir, sí, que Dios me hable, como que Dios me hable. Y si alguien te escucha afuera es, ay, sí quiero que mi Dios me hable. Y alguien que no tiene la misma fe que tú, dice, este cuate está loco, ¿no? ¿Cómo te va a hablar con una Biblia, con papeles? ¿Cómo te va a hablar? O sea, ¿sabes? Pero se vuelve tan familiar que parece que una locura para aquellos que no comparten nuestra fe. Y tal vez para ti mismo en este momento dices, híjole, a mí nunca Dios me ha hablado, ¿no? A veces quisieras que te llegara un mail o un WhatsApp diciendo, hey, soy Jesús, hey, soy Dios. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, brother? ¿Sabes? ¿Cómo estás, hijo mío? Pero no pasa. Y a veces en ese momento de nuestra vida, en ese momento donde sientes que Dios no te habla, es completamente frustrante. Personalmente he leído la Biblia y ha habido días que leo y no siento que Dios me esté diciendo nada. Es más, no entiendo nada. Y hay otros días que leo un versículo y siento como Dios me toma de la mano. Y entonces digo, es esto. Pero a veces pareciera algo mítico, algo complicado, el reconocer que Dios te habla. Y para aquel que no tiene el mismo concepto o vive bajo la misma fe que tú, es algo raro. Pero Dios nos habla de muchas maneras, y Dios nos habla mostrando su identidad, mostrando su carácter y su mente. A nosotros como hombres nos creó para comunicarse con nosotros. No nos creó como rocas, no nos creó como aves, como plantas. Nos creó a su imagen y semejanza para comunicarse con nosotros. Y puso a Adán y Eva, como lo vimos en Génesis las semanas pasadas, y Dios caminó con ellos. Fuimos creados para hablar, para comunicarnos con Dios. Pero fallamos. A veces puedes pensar o puedes creer que Dios no te está hablando, como te decía. Pero tal vez es que tú no estás escuchando. A veces vas en el coche y si tu radio no se toma las frecuencias automáticamente, no escuchas nada, solamente el ruido, ¿sabes? De los megahertz ahí. Pero si cambias a la frecuencia adecuada, puedes escuchar. Y a veces nos pasa eso. Vamos a leer Hebreos 1, del 1 al 3. ¿Lo leemos juntos? Pero lo leemos juntos. ¿Sí? 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 Ok, Hebreos 1 del 1 al 3. Dios, no los escucho, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, y no los escucho. Ok, ¿nos pones Reina Valera? Si quién está al frente. Dios, habiendo hablado de muchas veces y muchas maneras, en otro tiempo, y a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Vemos aquí la importancia del Dios que habla. Tenemos un Dios que habla y habla y habla, y se la pasa hablando y busca mostrarse, busca que lo escuchemos. Si pensamos otra vez en Génesis, cuando todo empezó, Génesis nos dice que Dios decía, y dijo Dios que la luz, y dijo Dios que los mares, y dijo Dios, y Dios decía, y Dios hablaba. Entonces, ¿será importante escucharlo? Cuando Él habla, crea cosas. Cuando Él habla, transforma cosas. ¿Será importante? La palabra de Dios es tan poderosa que cosas que no existen lo obedecen. Otra vez, la palabra de Dios es tan poderosa que cosas que no existen lo obedecen. En Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Pero la luz no existía.
No existía el sol, no existían las estrellas. Si lo piensas, seguramente estaba todo en blanco. Bueno, no en blanco en realidad, todo estaba en oscuro. Y Dios dijo, Dios que se haga la luz. Las cosas que no existen obedecen al Dios creador del universo. ¿Te das cuenta de eso? Lucas 6:45. Lucas 6:45. Realmente me estoy moviendo muy rápido. Bueno, no muy rápido, pero en muchas partes de la Biblia. Si no tienes tanta habilidad para encontrar los libros, apúntalos y vamos a estar poniéndolos, proyectándolos. Te recomiendo que vayas a tu Biblia y que la rayes. Si la rayas no te vas a ir al infierno ni nada, está chido. Entonces, ráyalo ahí y toma tus anotaciones, ¿va? Lucas 6:45. Lo voy a leer. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Y la parte que todos conocen. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y siempre que hablamos de esto, lo aterrizamos directamente con el hombre, con la humanidad. Depende cómo tú hables, puedo saber cómo está tu corazón. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Pero es muy egoísta pensar que esto solamente aplica para el hombre. Esto también es algo que funciona en Dios. Es algo que también nos muestra lo que Dios tiene en el corazón. Un poco de quién es Dios, de lo que hay en el corazón de Dios. A través de lo que Él dice y lo que Él hace, como lo vimos, cómo Dios empieza a crear cosas en Génesis, podemos entender la belleza de Dios. Podemos entender el poder de Dios, el orden de Dios, la inteligencia y su grandeza. Todo estaba oscuro en el Génesis. Y Dios creó la luz. Y Dios separó el día de la noche y separó la tierra de las aguas y creó toda aquel bestia en el mar y creó toda ave que vuela y todo aquel que rapta. Y todo aquello obedecía a la voz de Dios. Y toda esa belleza es algo que podemos ver con nuestros ojos. Si te fijas en Génesis 1:3, no vayamos ahí, pero dice, lo primero que Dios creó fue la luz. Y tomamos a Dios como la luz del mundo. Y te dice, tú eres la luz del mundo, ve y alumbra. ¿Sabes? Dios es esa luz y Dios empieza creando eso. Aún no había sol, como te decía, ¿sabes? Aún no había luna, no había nada. Y todo obedecía a Dios. Entonces, ¿de dónde venía la luz? La luz venía de Dios. Dios emana luz. Dios comienza a hablar y comienza a suceder cosas. Empieza a haber espacio, empieza a crear las leyes que funcionan, las leyes de la gravedad que funcionan con un propósito. Empieza a crear plantas, polvo, oxígeno, aire, sonido. Todo empieza a aparecer. La creación empieza a hablar acerca de quién es Dios, su perfección. ¿Sabes? Los teólogos hablan que esta es una manera general en que Dios puede mostrarse a través de su creación. Es egoísta pensar que somos creados al azar. Como dice nuestro pastor Gerardo, eso requiere más fe. Eso requiere más fe. ¿Sabes? Cuando vemos a la creación, tenemos una idea de quién es Dios. Dios es esto. Dios eres tú. Dios es tu corazón que no se ha detenido desde el primer instante en que fuiste concebido. ¿Sabes? Romanos 1, 19 al 20. Por lo que Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, y subrayalo, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas.
Las cosas que no podemos ver de Dios, su deidad, su poder, su misericordia, su gracia, que no podíamos ver, Dios las expresa con la creación desde el principio, desde la creación del mundo. Y las pone claramente visibles, para que no haya excusa de que no puedes verlas. Ve al que está sentado al lado de ti o atrás de ti. Es perfecto. Ya sé que a lo mejor va a estar el bullying ahí. No, tú no tanto, ¿sabes? Pero eres un ser perfecto. Salmo 19, del 1 al 2. Salmo 19, 1 y 2 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Sabes? Dice que el cielo, las estrellas, el firmamento hablan acerca de quién es Dios. Y no sé si alguna vez has ido a un lugar donde no haya tanta luz, no sé, fuera de la ciudad, y detente a ver las estrellas. Esa inmensidad ahí. La Biblia dice que quiere mostrarte algo, que permite que todo aquello vaya de día a noche y de noche a día. Y a lo mejor puedes decir, pues gravedad y es esto, ¿sabes? Pero como lo dije al principio, Dios crea leyes que funcionan. Todo aquello es resultado del amor inmenso de Dios. Y es como si te dijera Dios, en tu cara te pongo esto. In your face, ¿no? Como dicen los millennials más chicos. In your face pongo esto. No hay un pretexto, no hay una excusa que no puedas ver la creación de Dios. La naturaleza muestra el testimonio y quiere decirnos los planes y los propósitos que nos quiere revelar Dios a través de toda la creación. Dios nos quiere mostrar esto. Romanos 1, 21. Romanos 1, 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue así. Dios te muestra todo y te entrega todo. Dios te dice, soy real, existo, ve esto, ¿sabes? Esto es real, pero hay un limitante. Ponemos barreras entre lo que Dios quiere mostrarnos y nosotros. Nos volvemos necios. Y ¿sabes? La fuente de la incredulidad en el hombre no es la falta de evidencia, porque la evidencia está. No es la falta de conocimiento, sino es la necedad del corazón. Ayer veía algo en una historia de Instagram que decía, una amiga ponía, ¿qué te hace falta para creer en Dios? Y pensé, pues no creo que le haga falta algo a alguien, más bien creo que le sobra algo, y es necedad, ¿sabes? A veces nos cuesta poder escuchar a Dios, porque estamos cubiertos nuestros oídos para no hacerlo, o estamos cubiertos nuestros ojos para no poder reconocer la grandeza y el lenguaje de Dios. Y así se llama nuestro mensaje, el lenguaje de Dios. Y este sería el primer punto, la primera manera en que Dios puede hablarnos, acerca con su palabra hablada que genera toda la creación. Es la primera manera en que Dios puede hablarnos, bajo su creación, que viene de su palabra que genera y forma y hace. Y creas o no creas en Él, la evidencia está ahí, ¿sabes? La segunda manera en que Dios puede comunicarse con nosotros, que tiene otro lenguaje, es la palabra escrita. Y es esto. Y es como cuando ibas a salir de excursión y querías que tu maestra te mandaba un permiso para irte a visitar la Coca-Cola o el aeropuerto aquí en San Luis, ¿no? Que es lo clásico cuando estás en la primaria. Y dices, tienes que traer este permiso firmado mañana, ¿no? Y llegas al día siguiente y no lo llevas y no, pero es que sí, mamá, no, pues es que papelito habla, ¿no? Así, papelito habla. Y es Dios diciéndote eso, ¿no me creíste por medio de mi palabra? Entonces, papelito habla, ¿sabes? Y no es que se detenga,
No es que se detenga la manera de que Dios se comunica, porque lo vimos en Hebreos 1, Dios habla de muchas veces y de muchas maneras. Y si leemos ahí en Hebreos 1, nos habla que empezó a llevarlo a los patriarcas, a los padres de la fe. Y los patriarcas es lo que veíamos semanas atrás acerca de los primeros padres de la fe, aquellos que empezaron compartiendo lo que Dios estaba hablando acerca a través de Abraham. Abraham fue el primero que Dios tomó y lo llevó para darle un propósito específico y que la gente pudiera darse cuenta de que Él era el creador de todas las cosas. Entonces, es como si la vista de Dios se enfocara en el pueblo de Israel, el pueblo judío, y después enfoca directamente en Abraham y lo toma y le da un plan específico para hablarle a los demás acerca de quién es Dios, porque lo que veían no era suficiente para saber o para creer quién era Dios. Ahora, yo sé que ahora con esto que queremos leer, que ser una iglesia lectora y que esperamos leer 4 libros por lo menos al año, sé que seguramente tienes autores favoritos, o sé que tal vez no te gusta leer, pero si te gusta leer seguramente tienes autores favoritos, tienes temáticas que te llaman la atención, que te gustan, algo hermoso, bello, o te gusta leer cosas de lo que sea. Pero este libro, estos 66 libros puestos en uno solo, en un complejo, contienen la mente y el corazón de Dios. El Dios creador de todo lo que puedes ver, lo visible y lo invisible. Este libro contiene eso, ¿sabes? Y es increíble que Dios nos lo regala, ¿sabes? O sea, si quisieras conocer a Dios, es la manera de saberlo. Si quisieras entender cómo funciona Dios, aquí está. Y Dios nos regala eso. Nos da el manual. Cuando voy a dormir enfrente de mi cama, tengo un mueble donde pongo así cosillas. Y normalmente ahí está mi Biblia. Y anoche con este cambio de horario, de repente me salió una madrugada, porque con este cambio de horario raro. Y estaba pensando en la Biblia que tenía ahí. Y si te das cuenta, estamos a un paso, bueno, yo ayer a un paso, a 2 pasos, tú lo tienes en tu mano, tal vez si tienes una Biblia, de conocer el aliento de Dios. Estamos tan cerca y no lo vemos, no lo notamos. Y estaba ayer pensando en eso, o sea, ahí el creador del cielo y las estrellas, de lo visible y lo invisible, puso ahí todo su amor, su gracia y su conocimiento para que tú y yo podamos entender un poco de lo que necesitamos para poder ser salvos y conocer y reconocer quién es Dios. Todo es inspirado por Dios, todo es útil y todo refleja a Dios. Dios quiere hablarnos y no necesitamos un ritual, no necesitamos, ir por una paloma blanca, una gallina negra, bla, bla, y tú sabes todas esas cosas. No, la palabra de Dios, el lenguaje de Dios está ahí expuesto. Ahora, si estás pensando que la Biblia es aburrida, veo sus caras desde aquí. Si crees que la Biblia es aburrida, es porque no estás pasando tiempo con ella, o estás dejando de pasar tiempo con ella. Es increíble lo que Dios puede hablarte, ¿sabes? Y es increíble que Dios no haya escogido un medio literario teológico para entender, un género teológico para entenderlo, quién es Dios, porque entonces sí sería aburrida completamente. Pero Dios pone tantas cosas y tantas historias, y Dios se muestra de tantas maneras posibles para poder llegar a esos círculos de tu vida que necesitas para que Él pueda tener tu atención y puedas regresar a Él. Y la Biblia está llena de géneros literarios, ¿sabes? Hay historias, hay narración de batallas, hay poesía, hay recetas de cocina, hay recetas de cocina, hay bitácoras de viaje, hay canciones de amor, por cierto, medio subiditas de tono, por si eres de los más chicos, no leas eso. Nah, no es cierto. Todo es bueno, pero sí hay algunas canciones de amor un poquitito subidas de tono, yo creo que muy buenas para los matrimonios. Correspondencia personal, hay especificaciones arquitectónicas, hay documentos oficiales de reyes, hay todos estos modelos literarios, y esto nos expresa la multiforme gracia de Dios.
la diferente manera en que Dios puede generarse o transformarse para poder mostrarse en tu vida, ¿sabes? Y entonces, regresando otra vez a nuestro tema, Dios toca a Abraham y la escritura empieza a surgir, la Biblia se empieza a escribir, el Nuevo Testamento, las líneas de la Biblia empiezan a escribirse y va avanzando y inicia el papel de los patriarcas que leíamos antes. Empieza a ver los siguientes patriarcas después de Abraham y empiezan a estudiar lo que Abraham escribía y seguían escribiendo y reconocían que la palabra que venía inspirada por Dios hablaba sobre un Mesías, sobre alguien que vendría y los salvaría. Y ellos especulaban, pensaban, trataban de encontrar la manera de y saber quién, en qué momento, quién sería, cuándo sería, cómo llegaría a ser aquel hombre. En Génesis 22:18, lo van a proyectar, pero te lo cuento, Dios hace un pacto con Abraham y le dice, de ti, de tu descendencia, vendrá el Mesías. Pasaron muchísimos, cientos de años para que eso pasara. Y durante todo ese tiempo, los patriarcas, los padres de la fe, especulaban y pensaban, ¿en qué momento llegará? Primera de Pedro 1:10. Primera de Pedro 1:10 al 12. Los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación. Te meto en contexto. Cuando este libro fue escrito, Jesús ya había llegado. Entonces nos está hablando lo que pasaba antes de que llegara el Mesías. Y el 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos y el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos eran perseguidos, eran humillados, pero seguían indagando y buscando y esperando el momento que las Escrituras mencionaban acerca del Mesías. De hecho, en todo este tiempo de especulación se creía que había dos Mesías, o que eran dos personas diferentes de Mesías. Algunos creían, algunos maestros decían que el Mesías sería aquel que vendría pasivo, en amor. Y otros decían que el Mesías sería como un guerrero, con alguien que viniera con su espada de acero a derrocar a salvar a aquel pueblo que estaba totalmente esclavizado. Juan el Bautista era este cuate que era como el heraldo, aquel que venía por delante anunciando acerca del Mesías. Seguramente conoces la historia, seguramente la conoces, y más en este tiempo se les dice la avanzada. Por ejemplo, si el presidente viniera a San Luis, manda una avanzada para checar dónde va a estar, cómo va a estar, que todo esté perfectamente, la seguridad, ¿sabes? Juan el Bautista era así, era la avanzada del Mesías, la avanzada de Jesús. Entonces, Jesús aparece en el escenario, aparece en el Jordán, y después de eso Juan el Bautista es llevado a prisión. Juan el Bautista lo reconoció y lo bautizó, y después de eso fue encarcelado. Y imagínate a Juan el Bautista, seguramente la Biblia nos dice que estaba en la cárcel y él tenía la confianza porque el Mesías, aquel del que estaba hablando, había llegado. Entonces él decía, pues rápidamente aquel hombre, aquel Mesías vendrá y tirará los muros de esta cárcel, porque estaba en la cárcel, y seré libre. Pero eso no pasaba, y los días pasaban, y los días pasaban, y Juan el Bautista empezaba a tener dudas acerca de cuál de los dos Mesías era. Y le manda una carta a Jesús, y le dice, Jesús, ¿qué onda? O sea, no te olvides de mí. Y Jesús le responde, y le dice, díganle a Juan lo que ven. Díganle que los ciegos ven, los sordos escuchan, los mudos hablan, el cojo camina, y el evangelio es predicado. Después, el final de Juan el Bautista fue decapitado, pero después se entendió al momento de que Jesús había muerto y resucitado, que él era el Mesías. De hecho, los hermanos de Jesús dudaron todo el tiempo de que él fuese el Mesías, porque imagínate, lo vieron crecer, y entonces decía, ¿tú eres el Mesías? ¿Tú, Jesús? ¿Cómo crees? O sea, si sé que, ¿cómo eres? ¿Sabes? Y después de la resurrección, hasta ahí los hermanos de Jesús
realmente dijeron, realmente era el Hijo de Dios. Colosenses 2:17. Colosenses 2:17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo el Antiguo Testamento daba una muestra de la sombra del Mesías. No decía específicamente quién era ni cuánto vendría, pero habría ese Mesías, la especulación. Y entonces aquí nos dice Jesús, Cristo, es aquel que se adapta, que totalmente empata perfectamente con lo que la Escritura decía. Y así llegamos a nuestra tercera manera en que Dios se comunica. Y retomamos la primera, la palabra hablada a través de la creación. La segunda, la palabra escrita dada en nuestra Biblia. Y la tercera, la persona de Jesús. Jesús es la tercera manera en que Dios puede hablarnos. Hebreos 1 y 2, otra vez, ya no quites ahí tu separador. Dice, porque Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en este postreros días nos dio hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo, ¿sabes? Si te fijas en esta versión dice, nos habla por el Hijo, pero el griego realmente no es por el Hijo, dice, Dios nos habla en Hijo. Y es muy diferente, porque entonces te das cuenta que Jesús es el mensaje, Jesús es el lenguaje de Dios. Dios nos habla en Hijo. Y sí, también si lo lees como por el Hijo, sí, está bien. O sea, Jesús habla y profetizaba y decía y hablaba de su Padre. Pero Jesús no vino a traer un mensaje. Jesús era el mensaje. El mensajero se convirtió en mensaje. Juan 1:1. Juan 1:1. Vamos a leer dos citas ahí en Juan 1:1 y Juan 1:14. Dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, si sabes un poco de gramática española, el verbo cita una acción. Un verbo cita una acción. Y entonces el verbo que se hizo Dios, ¿sabes? Y si vamos al 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se hizo carne. Y dicen aquí, los apóstoles dicen, es que lo vimos dormir, lo vimos levantarse, comimos con él, vimos que se iba al baño. O sea, nosotros lo vimos. Vimos al Verbo, al Hijo de Dios, vimos al Padre a través de Jesús, porque Jesús es el mensaje. Convivieron con él, decían los apóstoles, vieron lo que le molestaba a Jesús, vieron lo que elevaba su ira. Entonces estamos viendo lo que realmente le molesta a Dios a través de Jesús. El pecado, la vanagloria, el egoísmo, la mentira. Se volvió hombre para comunicarse con nosotros. Y piensa en esto. Por ejemplo, imagina que generas un hormiguero. Imagínate que estás en un terreno y pones una hormiga reina y la pones ahí, y después pones algunas otras hormigas y le acercas un poco de migajas y empiezas a generar un hormiguero, ¿no? Entonces el hormiguero empieza a crecer, empieza a hacerse más grande, es tu hormiguero, tú lo cuidas, lo llevas, que la arena, que la tierra, el terreno esté bien, y lo estás ahí cuidando todo el tiempo, y es eso, ¿no? Es tu hormiguero. Pero un día te das cuenta que una carretera va a pasar sobre él, y que va a compactar el terreno de tal manera que el hormiguero va a desaparecer, va a morir. ¿Qué haces? No puedes meter una retroexcavadora y moverlo, porque destruirías toda la comunidad de hormigas dentro. ¿Qué haces? ¿Cómo haces para salvar tu hormiguero? La única manera es que te conviertas en una hormiga y entres al hormiguero
y les digas, muévete, muévete. En este camino vas a morir, tienes que cambiar de rumbo. Y Dios hizo eso. Dios nos crea y ve que vamos a morir, que estamos en el camino incorrecto, y se vuelve hombre para llegar a nosotros y decirnos, muévete, tienes que moverte, vas directo a la muerte. Y piénsalo, o sea, es el hombre, nos hemos dedicado a crear dioses, y muchos dioses griegos, y estos dioses iracundos y llenos de ira y falta de misericordia, donde tienes que hacer penitencias para ver si te contesta ese Dios, ¿no? Pero el hombre no pudo haber creado un Dios como nuestro Dios, porque no tiene un sentido humano. Piensa, si tú fueses Dios, ¿cómo buscarías entrar al mundo? Tal vez esperarías ser un hombre grande, musculoso, que se vea diferente entre los demás y que tenga una voz ronca como nuestro pastor, no lo sé. O tal vez puedas ser como un avatar azul, o algo que se distinga de los demás. Pero Dios no hizo eso. Dios escogió venir como un hombre débil que se perdía entre la multitud. Un hombre débil y frágil. Y no solo eso, decidió llegar como un bebé. Dios, el creador del universo, hecho hombre, hecho Jesús, decidió crearse y aparecer como un puñado de moléculas dentro de una madre. El creador de todo, que no tiene necesidad de nada, decidió ser moléculas, ser un embrión dentro de una mujer primeriza que los teólogos hablan que tenía apenas 15 años. Decidió reducirse a ese punto dentro de un vientre que él mismo diseñó para generar vida. Y tuvo que pasar por el momento de alumbramiento, que dicen que los bebés se trauman. Yo no me acuerdo haberme traumado, pero dicen que los bebés se trauman en el momento del alumbramiento. Y tuvo que pasar por eso, y estuvo con una mamá primeriza que era muy pequeña, era frágil, era vulnerable, era apenas un bebé que depende completamente de otra persona pecadora. El Hijo de Dios sin pecado, concebido por el Espíritu Santo, llega a este mundo a través de una mujer pecadora como María, y se pone ahí frágil, con la necesidad de alimento, con la necesidad de aprender a caminar, con la necesidad de aprender a hablar, con la necesidad de ir al baño. ¿Sabes? Ahí frágil. Y es una manera de decirte, Dios, cuánto te ama. Es una manera de que quiere bajar tu guardia. Quiere bajar tu guardia y se muestra frágil como tú. ¿Sabes? No quiere espantarte, no quiere intimidarte, y entra así, como un bebé, como un hombre. Imagina esto, era un niño sin pecado, ¿sabes? Era el niño obediente, el niño que no mentía, el niño que siempre tenía las buenas motivaciones. Yo creo que nadie ha visto algo así, ni lo vamos a ver nunca. Yo creo que yo no era así, y seguramente tus hijos tampoco lo son. Pero este niño, sin maldad, obediente, ¿sabes? Sin pecado. Seguramente hacía algún tipo de acción extraña que no se me ocurre en este momento porque era humano. Pero este niño, imagínate María cuando después de que nacieron sus otros hijos, los otros hermanos de Jesús y las otras hermanas de Jesús, diciendo, oigan, como que ustedes son muy diferentes a Jesús, ¿no? Ustedes son unos berrinchudos mentirosos, y ustedes, o sea, como que, imagínate ese contraste de María diciendo, como que son diferentes, ¿no? Y Jesús está ahí creciendo. Cuando llega a los 12 años, según la tradición judía, deja de ser un niño para tener responsabilidades y obligaciones de un hombre. Tenía que empezar a involucrarse en el changarro de su papá. Tenía que tomar esa heredad del changarro de su papá, que era el ser carpintero. Ahora, imagínate a Jesús ahí, a los 12 años, iniciando, reconociendo los proveedores, cómo eran los proveedores, cómo se hacían las compras, cómo se hacían las talachas, ¿sabes? Cómo eran los precios, sus clientes.
Y Jesús tenía 12 años y la tradición judía te decía que cuando cumplías esa edad y pasabas de ser un niño adulto, tenías que ir al templo a presentarte al templo, ¿sabes? Entonces, de la casa de Jesús a Jerusalén viajaron 3 días y llegaron al templo y había una fiesta, era como los 15 años, ¿no? Como los 15 años de ahorita. Todos los compadres, los primos, toda la familia de Jesús, así, toda la fiesta, Jesús ya tiene 12, y van al templo, y fueron al templo, sí, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, cuando termina esta fiesta, este evento familiar, regresan a casa y 3 días otra vez de caminante, y cuando van en el camino, pues imagínate, ahí va José y María y la comadre y el primo, sí, Jesús por ahí viene, sí, sí, bla, 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 hasta que se dan cuenta que Jesús no venía. Imagínate qué pensó José y María. No manches, perdimos al Hijo de Dios. A ver, ahora darle cuentas, ¿sabes? Y para atrás, se regresaron otra vez, regresaron a la caminata, llegaron al templo y lo encontraban en el templo. Y María le decía, ¿qué pasa, Jesús? ¿Por qué me haces esto? Y Jesús le dice, pues no a eso veníamos, a tomar el negocio de mi Padre. No sé en qué momento Dios entendió que era el Hijo de Dios. Jesús entendió que era el Hijo de Dios. No sé en qué momento lo entendió, pero la Biblia nos dice que en este momento Jesús sabía que era el Hijo de Dios. En este momento Jesús reconocía que era el Hijo de Dios. Y entonces ahí teníamos a Jesús en el templo como Dios. Pero después de eso regresa con sus padres y regresa a ser carpintero. Así que si tú eres adolescente y quieres conquistar al mundo, primero tienes que sujetarte a tus padres, como Jesús lo hizo. Regresó a casa y se sujetó a sus padres. Tenía 12 años. Regresa a casa y se dedica al changarro de Jesús. Ahora, un carpintero en el tiempo de Jesús no es un carpintero como lo imaginas ahora. Era un albañil. Todo lo que se construía de roca eran los imperios. Pero lo que hacía José era construir las casas, las chozas de la gente. Eran albañiles, ¿sabes? Este trabajo arduo, este trabajo difícil. Y de hecho, carpintero viene del griego tectón, que después se une a la palabra arquitectón, que es constructor o maestro. Y entonces regresa Jesús, ¿sabes? Y aprende a hacer cotizaciones y aprende a construir. Imagínate que tú estuvieras en ese tiempo y vas a construir una choza, una casa, lo que sea. Llegas al negocio de José y encuentras a un niño, no sé, de 12, 13, 14, 18 años, no lo sé. Llega ahí un joven y te dice, oye, ¿sabes qué? Es que la verdad es que voy a hacer esto y necesito esto, ¿no? Y Jesús diciendo, sí, claro, sí, a ver, ¿lo quieres barnizado? ¿Qué acabado quieres? ¿Cómo quieres que sea? Sí, bueno, pues te cuesta tanto. Y la verdad es que tenemos mejor precio que la competencia. Dios los bendiga, pero tenemos mejor precio, ¿no? Jesús diciendo eso, ¿no? Dios los bendiga y este rollo. Bueno, sí, bueno, pero ¿sabes qué? Que este trabajo me urge, lo quiero para 5 días. Bueno, pues primero Dios, en 3 días te lo tengo, ¿no? Y ahí está Jesús hablando sobre el negocio, totalmente involucrado en el negocio del Padre. Cuando llega a los 30 años, Él dice, es tiempo y me voy a dedicar al ministerio, al negocio de mi Padre. Y otra vez, aparece en el Jordán, llega al Jordán donde Juan el Bautista, como mencionamos antes, estaba bautizando de arrepentimiento y estaba diciendo que el Mesías, que alguien más vendría, el más grande que él vendría y que él ni siquiera era digno de abrochar sus cintas. Y en ese momento llega Jesús a esa cena. Juan el Bautista lo reconoce y le dice, es él es el Mesías, y lo bautiza. Y la Biblia nos dice que se escuchó la voz inmensa del cielo que decía, Él es mi Hijo amado. Él es mi Hijo amado. Él es mi Hijo que se ajustó, que se sometió a sus padres adoptivos. Él es el Hijo que todo lo que hace pone una sonrisa en mi cara. Es el Hijo que he entregado por todos. Él es el Hijo que creció sin pecado. Él es el Hijo, Él es mi Hijo y me glorifico en Él. Imagínate esa escena ahí. Los próximos 3 años, la Biblia nos habla de cómo Dios utilizó a Jesús para que todo el mundo se diera cuenta de quién era Él, quién era Dios. Utilizó a Jesús para que el mundo reconociera su lenguaje, para que el mundo reconociera quién era Él.
¿sabes? Decía, pongan atención, porque todo lo que venía diciendo desde Abraham, toda esa sombra que venía diciendo acerca del Mesías, está a punto de hacerse. Todos pongan atención en esta persona, en la persona de Jesús. Y sí, este ministerio perfecto, sin pecado, por 3 años, que no voy a meter en ese punto, pero todo lo que Jesús hizo durante esos 3 años, al final termina en la cruz. Y piensas, todo esto increíble, todo esto que era perfecto para Dios, que era agradable para Dios, que cumplía todo para Dios, y al final murió como un asesino indigno. Dios nos habla en Hijo. Las 3 maneras en que Dios puede comunicarse contigo, y que empezamos diciendo, si Dios quiere hablarte, es la primera, su palabra, que se muestra en toda su creación. La segunda, la palabra escrita, a la cual tienes acceso. Aquí está. Y la tercera es Jesús. Si en tu vida no estás sintiendo que Dios te está hablando, entonces tal vez tienes tu vida en una frecuencia diferente. Y tengo una noticia para ti. No puedes hacer nada para que Dios deje de amarte. No puedes hacer nada. Nada. Aunque abandonaras el barco en este momento, no puedes hacer nada para que Dios te ame menos. Pero tampoco puedes hacer nada para que Dios te ame más. Y Dios poniéndote eso, ¿sabes? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es el mensaje. Jesús es el Evangelio. Jesús es el amor, ¿sabes? Que expresa el poder, la gracia, la misericordia, el equilibrio, la fuerza de Dios. Dios es la luz. Dios es el amor que te tiene a ti y a mí. Y la neta es que no lo mereces, brother. Yo tampoco. No merecemos esto. No merecemos que alguien nos ame tanto como Dios nos ha amado. Sin embargo, Dios nos ama. ¿Sabes? Y en el momento que te sientas más lejos de Dios, solo tienes que dar la vuelta y darte cuenta que siempre estuvo ahí. Por más que pienses que estás corriendo, alejándote de Dios, y que sientas que estás lejos de Dios, si solo giraras, encontrarás a Dios en tu vida. Así que si en este momento sientes que estás lejos, que te has alejado y que te has equivocado tantas veces y sientes que te han lastimado y te has alejado de Dios, y si te sientes mal, dale, llora, disfruta ese dolor, porque Dios te está diciendo, voltea, siempre estoy aquí, todo el tiempo estoy aquí, aquí estoy. Puedo decir, desde hasta donde alcanzo a ver, que Jesús tiene 3 etapas en su vida, en su plan hacia nosotros. La primera fue que Dios se hizo hombre y se hizo Jesús en la tierra y habló a los hombres. La segunda es que Dios ascendió después de la resurrección, y la Biblia dice que está sentado a la derecha del Padre, abogando por nosotros. No fue a sentarse nada más, está abogando por ti y por mí en este momento. Y la tercera es cuando Jesús regrese. Entonces, Jesús es la palabra encarnada. Y otra vez, si has sentido que te has alejado de Dios, si sientes que tu corazón está roto,
Si sientes que todo trata de hacerlo bien, pero nada sale bien y la gente te lastima. El mundo te lastima, el pecado te lastima. No te afanes en eso. La vida va a ser así. Pero tienes que pararte sobre aquello que no tiembla, sobre aquello que no se rompe, sobre aquello que es fuerte, sobre aquello que es lo único inmutable en esta vida y la que sigue, y es Jesús. Reconócelo, reconoce tu debilidad, reconoce lo chafa que somos, reconoce que tal vez cuando venías pensando aquí, venías pensando no quiero ir, otra vez estás pensando ahorita ya me quiero ir, otra vez estás pensando en lo que hiciste ayer, otra vez estás pensando en lo que vas a hacer mañana y aquello que no es agradable a Dios. Y esto no es para que nos deprimamos, es para que nos demos cuenta que en medio de todo ese atascadero de pecado en que nos gusta revolcarnos, Dios está extendiendo la mano para sacarnos. Y solamente tienes que girar, aunque haya sentido que te hayas alejado. Solamente gira y extiéndete. Y Dios va a sacarte a través de Jesús. ¿Oramos? ¿Por qué no te pones de pie? Esta tarde, enfoca tu vida en lo que Dios quiere para tu vida. Esta tarde enfoca y pule aquello que sabes que no agrada a Dios. No pongas tus sentimientos, no pongas tu estabilidad en algo sucio como el pecado. No pongas tus emociones en algo quebrantable que no es Dios. Pon tu vida sobre la plataforma que es Dios. Pon tu vida en Jesús. Búscalo. Cuando salgas de aquí, velo en la gente, velo en el que está, que aquí en la esquina te va a vender mazapanes. Velo en el árbol. Velo a la mañana, despertando temprano, lo primero que hacen las aves es cantar, es alabar a Dios. Velo en eso, velo en las estrellas, velo en la luz, ¿sabes? Y aún con las cosas que no son agradables, Dios puede mostrarse. Dios usa a todo y a todos para que lo veamos. Y a lo mejor cuando salgas de aquí no te acuerdes de nada, pero quiero que por favor mantengas en tu corazón esto. Dios te ama. Dios te ama, que dio a su único Hijo por ti. Dios, gracias Dios por este momento, porque nos glorificamos en tu nombre. Gracias Dios porque en medio de toda esta tormenta podemos encontrarte a ti. Sabemos que mientras sigamos vivos, la esperanza es permanente. La esperanza no cambia y quiero agradecerte y queremos agradecerte como iglesia porque has tocado nuestras vidas y nos has ofrecido la bendición de conocerte. Ayúdanos a sentirte cerca, a no sentirnos alejados de ti. Y Dios, toma nuestras vidas para que tú seas glorificado. Te agradecemos todo en nombre de Jesús.